¿Qué tal, gente? No S9 olviden apoyarnos en Patreon para más contenido y seguir con las traducciones de las novelas, el link de Patreon está en la descripción del vídeo. TK Novelas Ligeras, tu canal de novelas. Capítulo 41. No me di cuenta de que había dado un paso hacia adelante hasta que sentí una mano en mi pecho. La visión de mi hermana me había tomado completamente por sorpresa y apenas podía pensar. ¿Cómo había terminado allí? ¿Por qué estaba en una cámara criogénica? Se suponía que Cocan Valls la tenía como rehén. Traté de pensar en todas las posibilidades que tenía en mente. La primera posibilidad era que Cocan Valls no la hubiera tomado. Tal vez había terminado atravesando el espejo por accidente. Tal vez eso fue lo que los llevó a regresar a mi mundo. Sacudí la cabeza. No estaba seguro de si eso tenía sentido. Tal vez, Cocan Valls solo estaba tratando de castigarme. Si no hubiera estado allí, nunca me habría enterado de que la habían vendido. En ese sentido, habría seguido tratando de luchar contra ellos por un señuelo que nunca existió. Eso también podría ser una posibilidad. Daniel, me susurró Katarina. ¿Estás bien? Salí de mi estado de ánimo rápidamente. Sí. Llevaron a Azel de nuevo al escenario y sentí que mi corazón se desplomaba con ella. Unos momentos después, apareció el primer grupo de humanos. El grupo era normal, sin ninguna característica definitoria. Todos tenían collares alrededor del cuello y vestían monos básicos. Apenas escuché cuando la subastadora comenzó a leer las características de las personas. Para cuando comenzó a pedir ofertas, ya me había hundido en mí misma. No tenía sentido formar un ejército. Lo único que necesitaba era salvar a mi hermana. Eso era todo en lo que pensaba. El lote se vendió y luego se redujo. Otro lote subió y la venta continuó. A veces, se vendían en lotes. Otras veces, se vendían como una sola persona, especialmente cuando esa persona tenía un perco o era de alguna manera especialmente talentosa. Ignoré todos los casos. Simplemente no me importaban. Maestro Daniel, ¿vas a pujar por alguien? Esa última persona era un ex francotirador. Podría haber sido muy útil. Red me dio un codazo. Apenas miré en su dirección. ¿Qué importaba un francotirador en comparación con la persona que más me importaba? Por supuesto, las chicas no sabían que ella era mi hermana. Para ellas, yo solo me había vuelto extraña tan pronto como comenzó la subasta de esclavos. Si no podemos comprar a nadie, no podremos proteger el bazar, advirtió Katarina, aparentemente sintiendo que algo andaba mal. Sus palabras me sacaron de mi estupor una vez más. Tenía razón. El ejército que iba a enviar tras Cocan Valls no era la única razón por la que necesitábamos gente. Los asaltantes también nos habían estado presionando e incluso habían intentado usar mutantes para expulsarnos. Habían pasado 2 días desde la última vez que estuve en contacto con ellos, y en ese tiempo cualquier cosa podría haber sucedido. ¿Pudieron detener los ataques? Fue entonces cuando noté que Katarina miraba fijamente el escenario. ¿Tu familia, los colonos? Ninguno de los colonos ha aparecido. Katarina frunció el ceño. Al menos, ninguno de la colonia cercana. Yo solo había estado prestando un poco de atención, pero ella tenía razón. Se suponía que los colonos eran obvios. Por lo general, lucían más atractivos, estaban más limpios y en mejor dieta. Esas eran las ventajas de crecer en un entorno con tecnología avanzada. Crecían con una nutrición adecuada, higiene y sin radiación. También se podía creer que los que tenían derecho a estar en las colonias ya eran las personas más elegidas, por lo que incluso genéticamente habían sido superiores a los que tuvieron que sobrevivir fuera. Los que habían estado en el escenario parecían haber estado en el yermo durante un tiempo. Si eran habitantes del yermo, eran colonos que habían estado en el yermo más tiempo que Katarina, tiempo suficiente para perder ese brillo de colono fresco. Era lo mismo que hacía que yo destacara constantemente como colono, aunque mi situación era completamente diferente. Intenté concentrarme más en la gente que subía. Todavía no apostaba por nadie, pero si a Katarina le aparecía una hermana, un padre o algo así, probablemente me sentiría obligado a pujar por ellos. Sin embargo, ese momento nunca llegó. Subieron a una persona tras otra, pero nunca a los colonos. No era el único que se sentía confundido. Muchas de las personas que estaban aquí habían venido específicamente para hacerse con algunos colonos y murmuraban entre dientes. Aún así, todos se quedaron, porque todos esperaban con anticipación que subieran a Azel. Quiero a esa chica. Apuesto a que es virgen.
Jeje, ella no será virgen una vez que la consiga. Como si pudieras permitírtelo. Mi mano se apretó y aflojó una y otra vez mientras escuchaba esos comentarios y otros que eran mucho más horrendos. No importaba. La compraría. Si tuviera que utilizar todos los recursos, lo haría. Haría que Cecilia pirateara un banco y me otorgara $1 billón si eso fuera necesario. Había estado jugando según las reglas antes, pero en el momento en que se llevaron a Acel, todas las reglas se rompieron. Y finalmente, la persona que todos han estado esperando, la Dama de Hielo. La multitud se calmó cuando Acel fue rescatada del hielo una vez más. Katarina frunció el ceño y me miró al ver la intensidad en mis ojos. No compraste ni una sola esclava. Esa fue la razón por la que vinimos aquí, ¿no? Preguntó Katarina. Por la mirada que tienes, parece que la quieres. Red se rió entre dientes. Es joven, aunque no esperaba que pensara con esa anatomía. Ella es mi hermana, respondí en voz baja. Las dos mujeres casi se sobresaltaron. Katarina me miró a mí y luego a la mujer de hielo. Muchos de sus rasgos estaban ocultos, pero su belleza era innegable. Dijeron que era de antes de la guerra. Katarina frunció el ceño. Ellos mintieron. ¿Por qué está en un congelador criogénico? Preguntó Red. Eso es lo que quiero saber, respondí de nuevo. La oferta mínima por este esclavo intacto comenzará en 10.000 cristales grandes, comenzó la mujer. 20.000. Gritó inmediatamente un hombre corpulento desde atrás. 30.000. 40.000. 100.000. Esa oferta provino de un hombre de aspecto rico que estaba custodiado por 3 hombres de aspecto rudo. Su oferta, que duplicó con creces el valor de la piedra, no frenó en absoluto la puja. Las ofertas siguieron llegando y pronto fueron 200.000 cristales grandes, luego 300.000. ¿Cuánto dinero están dispuestos a ofrecer los pervertidos por una jovencita atractiva? Red hizo una mueca y, cuando notó mi expresión sombría, se sobresaltó. No lo siento. La puja no disminuyó hasta que el precio superó los 400.000. 450.000. Gritó el subastador. A la una. 500.000. Grité. Ese momento, solo había pujado una vez por el perco. Habían pasado horas y casi me habían olvidado después de muchas otras pujas acaloradas. De repente, lancé una cifra increíble que ya había subido. Este era el artículo más caro hasta la fecha. 500.000, el subastador me miró con los ojos muy abiertos. A la una. No parecía el tipo de persona que pudiera permitírselo, pero no me importaba. Yendo 2 veces. 600.000. Se escuchó una voz desde el otro lado del escenario. No podía verlos, pero su voz me sonaba vagamente familiar. ¿Era una de las bandas de asaltantes? 1.000.000. Respondí. Eso provocó que un torrente de personas comenzara a susurrar en estado de shock. La mujer en el escenario estaba tan sorprendida que tardó unos momentos en recordar dónde estaba. Ah, disculpas, eso es 1.000.000. 2.000.000. La misma voz de antes habló de nuevo. Sentí un torrente de rabia y de ira. Ya había pujado por todo. No tenía ni idea de si podría cumplir con sus exigencias en una sola noche. No era por falta de dinero, sino por el tiempo y la energía necesarios para transportar tanta mercancía. Aún así, no estaba dispuesto a dar marcha atrás. 3 millones. Espeté. 4 millones. 5. 6. 10. Grité. 100, su voz sonaba divertida. 1.000.000.000. Grité. Katarina me agarró del brazo. Daniel, basta. El grupo que nos rodeaba empezó a murmurar. Algunos estaban enojados, mientras que otros solo parecían divertidos. La mujer en el escenario parecía confundida. Después de un momento, se tocó la oreja y pareció como si un dispositivo de comunicación le estuviera diciendo algo. Ella asintió y luego enderezó la espalda. Parece que la subasta ha alcanzado un precio irresoluble, anunció la mujer. En este caso, los activos de las dos partes deben evaluarse para determinar su valor. El ganador final de la subasta será decidido por nuestro jefe de grupo, Sovereign Gunner. Los dos postores ganadores, por favor, recopilen pruebas de su capacidad para igualar sus ofertas y luego vengan conmigo a la parte de atrás. El final de la subasta se produjo así de simple. El final anticlimático dejó a muchas personas murmurando de fastidio o confusión.
Caminé hacia el frente y me uní a la mujer que se abría paso entre la multitud. Sin embargo, mis ojos estaban puestos en una figura encapuchada que se unió a nosotros. Esta era la persona que intentó superarme en la puja por mi hermana. Cuando se quitó la capucha, me quedé con la boca abierta. Una velada maravillosa, ¿verdad, señor Daniel? Jack sonrió. Capítulo 42. Al interior. Soy un mercenario. ¿Por qué no me interesaría una subasta así? Los hombres como yo debemos gastar nuestro dinero de alguna manera. Entonces, ¿lo que te excita son las esclavas vírgenes? La única razón por la que me abstuve de golpearlo fueron las torretas omnipresentes que nos miraban fijamente. Eso duele, Daniel. ¿Cómo puedes decir algo así? Respondió Jack riéndose. Señores, ¿tienen la prueba de su riqueza? Antes de que pudiera decir otra cosa, la esclava que esperaba impaciente intervino. Sí, lo hago, dijo Jack, dándose una palmadita en el bolsillo del abrigo. No tenía ni un perco ni un inventario. ¿Qué podría tener que valga millones? Tenía que estar mintiendo. Una vez que les demostrara que podía cubrir cualquier gasto, me la dejarían a mí. Sin embargo, parecía completamente a gusto. Fue solo porque lo conocía que supe que era extremadamente letal, incluso cuando parecía de gusto. Apreté los dientes y me alejé de él, sobre todo porque tenía miedo de atacarlo si lo miraba más tiempo. Lo tengo. Entonces, por favor, síganme. Hizo una reverencia y luego abrió el camino, la multitud se abrió ante su presencia, principalmente porque los robots de seguridad se movieron para despejar un espacio para ella. Después de pasar entre la multitud, nos condujo hasta una puerta que no estaba cerrada con llave cuando ella se acercó. Fui a entrar en la habitación al mismo tiempo que Jack intentaba entrar. Ustedes primero, mis amigos. No soy tu amigo Grumi. Ah, ¿sí? ¿Eso es lo que significa esa palabra? Abrió los ojos como platos. Apreté los dientes mientras la mujer seguía mirándonos. Nos llevaron a un pasillo trasero que era un pasillo para ejecutivos. Había un ascensor justo frente a nosotros y ella lo llamó. La puerta se abrió y entramos. Luego presionó la señal para el piso superior. Después de eso, hubo un silencio largo e incómodo mientras el ascensor subía. ¿Eso quiere decir que el sindicato se está involucrando aquí? Pregunté con impaciencia. Mis palabras parecieron afectar a la esclava, quien se sacudió levemente, pero no se giró para mirarnos ni dijo nada. ¿Cómo podría saberlo? Jack levantó una ceja. Trabajaste con ellos. Acusé. Soy un mercenario, Daniel. Trabajé en tiempo pasado. Una vez que terminé el trabajo, me pagaron y ahora no tengo nada que ver con ellos. Respondí sin comprometerme. Me miró y puso los ojos en blanco. Si quieres saberlo, me ofrecieron un precio muy bajo. Me cobraron por los daños a su equipo. Según ellos, yo había arruinado la misión. Nos habíamos separado en malos términos. Qué triste para ti. Din. La puerta se abrió y dio paso a una gran oficina. Jack no respondió cuando salí primero. Había un escritorio vacío al final de la oficina y una alfombra larga que conducía hasta él. Estaba a medio camino del escritorio cuando me di cuenta de que la mujer no había entrado. El soberano artillero llegará en breve para evaluar su riqueza y decidir qué oferta aceptaremos. La puerta del ascensor se cerró y me quedé sola una vez más con Jack. Él caminó tranquilamente por la habitación, mirando las paredes. Parecía casual, pero probablemente estaba buscando salidas o algo así. Tengo los bolsillos llenos, dije. Puedo pagar cualquier cantidad. Pagaré cualquier cantidad por ella. No la conseguirás. No tenía sentido andarse con rodeos en ese momento. Ya había apostado 100 millones de cristales grandes. No sabía cuál era su objetivo final, pero necesitaba usar todos los trucos a mi alcance. Si tenía que intimidarlo, lo haría. ¿Es así? Preguntó con frivolidad. ¿Dudas de mí? Di un paso hacia adelante. No, Daniel. Estoy segura de que no te falta nada, bueno, te falta una cosa. ¿Esa chica, un antiguo amor? Sí, declaré. Tuvimos sexo. Ella no es virgen. Mintieron sobre eso. Decidí decir eso para desvalorizarla ante sus ojos. Incluso si fuera mentira, él no lo sabría. Sin embargo, no parecía molesto. Más bien, soltó una risita. No eres un gran mentiroso. Parpadeas demasiado y te tiemblan las mejillas cuando mientes.
Si quieres ser bueno en eso, necesitarás más práctica. Solo te doy un consejo. No necesito tus consejos. Le espeté. ¿Por qué estás perdiendo el tiempo? Puede que seas un mercenario con algo de dinero, pero no hay forma de que tengas 100 millones de cristales grandes. Tienes razón, finalmente se volvió hacia mí después de recorrer toda la habitación y extendió sus manos. No tengo 100 millones de cristales grandes. Exactamente. Has mentido. Le señalé con enojo. Tu oferta es un fraude. Se apoyó contra la pared y cruzó los brazos, sacudiendo la cabeza. Daniel, 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 todavía eres demasiado ingenuo. Te sorprendería saber lo mucho que he pasado desde la última vez que nos vimos. Di otro paso hacia él. No lo dudo, Daniel. Tú y yo nos parecemos mucho. Lo dudo. Eres un mercenario, ¿no? Traicionas a la gente por dinero. Y tú eres un comerciante. Tienes alimentos que salvan vidas, medicinas y dinero a cambio de dinero. Suspiró. Los comerciantes y los mercenarios no son tan diferentes. Yo vendo un servicio, tú vendes bienes. A los dos nos importa el dinero y a los dos debemos tener en cuenta el valor de las cosas. Hay muchas lecciones que afectan a ambos. Por ejemplo, maximizar tus ganancias. Nunca vender algo por menos de lo que vale. Sí, lo sé. Bueno, otra lección. El valor está en el ojo del observador, dijo sonriendo antes de mirar por encima de mi hombro. El hecho de que no veas el valor de algo no significa que no sea valioso para la persona adecuada. Para una persona deshidratada en una zona sin vida de un desierto, un arma sería inútil, y una gota de agua limpia podría valer cualquier cantidad. Si pones a esa misma persona cerca de una fuente de agua, podría darte cualquier cantidad de agua, pero en realidad le gustaría tener un arma para protegerla. Mientras hablaba, oí que algo se movía detrás de mí. Me giré hacia donde él miraba y vi que la pared se estaba abriendo, creando una extensión hacia la oficina. Jack se había posicionado perfectamente para observar esa área. ¿Se había dado cuenta de que estaba allí? Cuando la oficina se abrió, mis ojos se fijaron inmediatamente en la cámara criogénica. Hazel todavía estaba acostada allí, una belleza intacta que no encajaba en este duro entorno. No era la única persona en esa habitación. También había una mujer. Tenía el pelo castaño rojizo salvaje y unas gafas que se le levantaban para que no le taparan los ojos. Vestía un traje desparejo y colorido de las tierras desoladas. Tenía los pechos pequeños y un físico delgado. Soberano artillero, supongo. Jack habló inmediatamente, inclinándose levemente antes de recostarse contra la pared. Me costó mucho hacer una reverencia. No iba a perder a Cel porque fui grosero sin querer. No es necesario, dijo agitando la mano. Muchachos, habéis dado un buen espectáculo ahí abajo. ¿De verdad eres el jefe de una caravana de esclavistas? Pregunté un poco sorprendido. Ella arqueó una ceja. ¿Te sorprende que una mujer pueda ser la jefa? No. Quiero decir, aunque es esclavitud. Ella se rió entre dientes. Algunas personas piensan que la esclavitud es mala. Mi padre estaba a cargo de la caravana. Solo me tenía a mí. Es así de simple. Crecí como esclavista y he seguido siendo esclavista hasta ahora, y esa vida me fue bien. Veo. Salió y se detuvo frente a nosotros, mirándonos los pantalones. Muéstrame lo que tienes. Comida y agua, declaré, y de inmediato utilicé el perco para convocar un digitalizador. Es fresca, está limpia, no tiene radiación y puedo darte tanta como quieras. Ella frunció el ceño. 1.000 millones de cristales grandes serían mucha comida. Puedo llevar también otras cosas. Ropa, efectos personales, vehículos, gasolina. ¿Gas? ¿Qué tipo? ¿Gasolina? ¿Para qué necesito gasolina? Parpadeó, pero luego agitó las manos mientras yo intentaba responder. No necesito nada de eso. Ese digitalizador de tu perco parece interesante. Es tuyo. Declaré inmediatamente. Sí, quiero decir, el intercambio. Ella asintió antes de volverse hacia Jack. ¿Qué obtienes? ¿Puedes superarlo? Es cierto que la comida y el agua son necesarias. Yo no soy más que un humilde mercenario. No me mientas con eso, Jack. La mujer puso los ojos en blanco. Hiciste un buen trabajo para conseguir que la gente viniera. Difundir esa mentira de que la colonia cayó fue brillante. Atrajo a 3 veces más gente de la que hubiera venido de otra manera. ¿La caída de la colonia fue una mentira? Salté.
Fabricar la señal de socorro fue un trabajo del que estoy particularmente orgulloso. No fue fácil obtener muestras de voz del verdadero jefe de la colonia, pero busco la autenticidad. Se rascó la barba de las 5 en punto. Me alegra que estés satisfecho con el trabajo. Puede que me satisfaga, pero no paga tanto y no voy a bajar el precio como un favor hacia ti. Ni se me ocurriría, dijo sonriendo mientras metía la mano en su abrigo y sacaba lo que parecía una tableta. Espero que esto sea suficiente. La tableta era mucho más grande que la que teníamos en casa y su diseño se parecía al de una calculadora Casio antigua. La pantalla era gris con letras negras. Soberengunner tomó el documento con el ceño fruncido y lo miró. Después de unos momentos, su cuerpo se estremeció de repente. ¿Esto es real? Cariño mío. Esto, dio varios pasos hacia atrás. Me lo llevaré entonces. ¿Qué? Dije, acercándome. ¿Por qué? Vale la pena todo lo que puedo darte. Tenemos provisiones. Tenemos comida. Esto, no tiene precio. Sus ojos parecían un poco febriles antes de recomponerse. Me disculpo. He traído el perco que pediste. Si lo pagas ahora, puedes llevártelo contigo. Sin embargo, la niña será vendida a Jack. ¿Qué le vendiste? Me volví hacia él, con la mente entumecida por la sorpresa. Se encogió de hombros. Un vaso de agua. Capítulo 43. ¿En serio, vale más de lo que puedo ofrecer? Di un paso adelante enojado. La chica se volvió hacia mí y enarcó una ceja. ¿Cualquier cosa? Parpadeé. Necesitas comida y agua para vivir. Tenemos comida y agua para vivir. Puede que vuestra comida y agua tengan un sabor buenísimo y se vendan bien, pero no son más que un lujo, explicó con calma. ¿Un lujo? Te olvidas de una de las reglas más importantes de los comerciantes, Daniel, dijo Jack, apoyándose tranquilamente en una silla. La gente gasta dinero en lo que necesita. Quizá puedas convencer a los peones normales de que se deshagan del salario de una semana a cambio de una comida sabrosa, pero cuando tratas con alguien como un grupo de comerciantes o un traficante de esclavos, tienes que ver el panorama completo. ¿Qué cuadro completo? Solo se necesita una determinada cantidad de comida. Solo hay una determinada cantidad de bocas que alimentar. Como traficante de esclavos, no tengo problemas para conseguir comida. Tal como están las cosas, tenemos arcas que alimentarán a todo mi pueblo durante más de un año. Las papillas nutritivas no son la comida más satisfactoria, pero hay muchas cosas más importantes que utilizar que los alimentos frescos. Al ofrecerles $1.000 millones en alimentos, has creado una paradoja, dijo Jack. Es simple oferta y demanda. Cuanto más alimentos compren, más se les ofrecerá. Cuanto más oferta, menos demanda. El costo de los alimentos se desplomaría. En cierto modo, es imposible vender $1.000 millones en alimentos, porque mucho antes de que se alcance esa cantidad, el valor de esos alimentos se habrá desplomado hasta el punto de no tener ningún valor. Una vez que todos tengan alimentos, nadie los querrá. Bajé la cabeza con amargura. Estaba apenas al final de mi carrera en la escuela secundaria. Había oído hablar de la oferta y la demanda, pero nunca lo había considerado realmente. Había oído hablar de cuánto podía conseguir por una comida y había asumido que esa tasa me llevaría de ganancias infinitas. Había pensado que estaba sentado sobre una mina de oro infinita. Sin embargo, una y otra vez, recordé que esto era simplemente una fantasía de alguien que no entendía el dinero. Mi comida no había sido suficiente para que la gente se arriesgara a que sus facciones viajaran a través del bloqueo, así que ¿por qué pensé que era tan valiosa aquí? Incluso lo había practicado cuando hice el restaurante. A la gente no le interesaban los suministros. Estaban interesados en una comida caliente que combinara muchos ingredientes que normalmente les resultaban imposibles. Daniel, no te pongas tan deprimido. Jack se rascó la nuca. Puede que hayas perdido esta vez, pero todo esto estaba arreglado desde el principio. Le di algo a lo que no podía decir que no. ¿Qué podría ser eso? Pregunté. Jack miró al artillero soberano, quien se encogió de hombros. Ahora que lo tengo, no me importa si alguien sabe que lo perdimos. No es algo que todos conozcan. La información es poder, Daniel. Es lo único que te falta para convertirte en un comerciante de éxito. Tienes que saber dónde está el dinero. Hace poco pagué a un corredor de información por una información particularmente interesante. Los esclavistas artilleros habían tenido un incidente recientemente.
Perdieron su códice de esclavos, o mejor dicho, se lo robaron. ¿Códice de esclavos? Pregunté. Aunque tenía un poco de curiosidad por lo que me decían, la razón por la que seguía alentándolos a hablar era por Azel. Mientras la conversación continuara, su posible oportunidad sería mayor. Una vez que terminara, la perdería. Sus palabras me habían dado algo en qué pensar, pero eso no significaba que me hubiera rendido por completo. Los collares de esclavos se crean en unos pocos lugares únicos llamados gremios de esclavos, y se necesita un códice de esclavos para cerrar y abrir los collares de esclavos. El códice no se entrega libremente, y la mayoría de ellos son generacionales, se transmiten de padre a hijo. No se puede hacer una copia de un códice, ya que el código es unidireccional. Tan pronto como se transfiere el códice, los datos se destruyen. ¿Como una cadena de bloques? Pregunté. En algún momento había considerado el Bitcoin como una forma de ganar dinero. Al final, me asustó y no lo entendí lo suficiente, pero su descripción de un códice sonaba un poco así. Ella parpadeó. No sé qué es eso, pero si funciona de esa manera, entonces puedes entender el peligro de transferir el códice. Un esclavista que no tiene un códice no puede reasignar collares de esclavos o liberar esclavos. Tampoco pueden restablecer collares de esclavos viejos. Básicamente, están bloqueados. Es por eso que la gente normal requiere que los traficantes de esclavos realicen todas las interacciones que involucran esclavos. A cambio, se espera que los esclavistas mantengan un cierto nivel de etiqueta. Si alguien con un códice no sigue las reglas, bueno, ¿viste lo que les pasó a aquellos que no siguieron nuestras reglas? Los fabricantes de collares de esclavos son misteriosos y letales. Entonces, ¿perdiste tu códice? Cuando mi padre enfermó, se suponía que yo heredaría el códice de su perco. Sin embargo, mi cobarde hermano se coló, asesinó a mi padre y robó el códice. ¿Tu hermano? Me quedé realmente sorprendido. Se había ido para unirse a un grupo de saqueadores unos años antes. Pensó que si les daba acceso al códice de los esclavistas, ascendería en la jerarquía. El único grupo al que no se le ha permitido entrar aquí es el Puño Ardiente. Crux, no pude evitar temblar. Había estado tratando de conseguir a Kira y su perco cuando yo había superado su oferta. Ascensión aparentemente me había encarcelado y se la había quedado. Él había terminado torturándome toda la noche para su diversión. Su deseo de conseguir el perco debe haber tenido algo que ver con el códice. Es por eso que se había enojado tanto cuando lo había bloqueado. Tal recuerdo había dejado una oscura impresión en mi mente. Aparte de Marsh y los Cockenballs, The Burning Fist era el otro clan en mi lista negra. ¿Estás al tanto de ellos? Ella arqueó una ceja. Podría decirse que sí, respondí sombríamente. Cruz tiene una deuda que debe saldar conmigo. HMPH, ¿a quién de la ciudad de Argos no ha cabreado ese tipo? Se encogió de hombros. El caso es que empezamos esto para vender las existencias que nos quedaban. Yo tenía pensado abandonar la ciudad de Argos y dirigirme a un gremio. Quería rogarle al gremio y ofrecerles un tributo. También esperaba que fueran a por Burning Fist y los arrasaran hasta los cimientos. Es poco probable, dijo Jack. Son muy tacaños con los códices y nunca le han devuelto uno a alguien que lo haya perdido. En cuanto a la retribución, técnicamente el Puño Ardiente no ha hecho nada todavía con el códice. A menos que violen algún código, no se moverían. Soberenguner hizo una mueca. Sí, bueno, no es como si tuviéramos otra opción. Jack se acercó a mí la semana pasada prometiéndome que podría triplicar las ganancias siempre que recibiera un porcentaje. Ahora que lo pienso, estuvo jugando conmigo todo el tiempo. ¿Por qué habría vendido todo mi inventario si sabía que tendría un nuevo códice? Esperaste hasta después de la subasta antes de revelarlo para poder obtener el 10% de las ganancias. Jack soltó una carcajada y levantó las manos. Señora, ¿no habría pagado aún más si hubiera sabido que yo lo tenía? Esto es un buen negocio, ¿no? Ella le dedicó una sonrisa oscura, pero luego suspiró. Tienes razón. Al final, ya sea que vendas personas, bienes o servicios, todo es solo un negocio. Has ganado esta ronda, Jack. Ya puse su collar a tu nombre. Solo tómala y las ganancias y vete. Jack se levantó y se acercó, agarrando un gran paquete de cristales. Parecía tener un montón allí. Corrí hacia Soberenguner y rápidamente dejé caer el pago por el perco, arrebatándolo. Ella solo pudo parpadear cuando me volví hacia Jack. No tienes pensado irte con toda la unidad criogénica, ¿verdad? Pregunté.
¿Puedo despedirme de ella una última vez? Estará inconsciente por un rato después de que la despiertes, dijo Gunnar Sovereign. Está bien. Solo quiero despedirme. Declaré, quizás un poco demasiado rápido. Jack me miró con desconfianza, pero al cabo de un momento asintió. Si insistes. Sovereign Gunnar se acercó y presionó algunos botones. Originalmente iba a vender la unidad de llanto con ella porque no necesitábamos algo así mientras viajábamos, pero como las cosas han cambiado, discúlpenme por ser codicioso. Jack se rió entre dientes. Soy un mercenario. ¿Qué utilidad tiene para mí semejante cosa? Se escuchó un pitido de alerta y, después de un momento, la puerta se abrió de golpe y dejó escapar una corriente de aire frío. En cuanto vi a Acel allí acostada, con los ojos cerrados y su rostro perfecto inmóvil, inmediatamente extendí la mano y la agarré. Ya había escondido el dispositivo en mi mano. Mientras la abrazaba, lo enchufé. Código maestro, desbloquea. Le susurré a Cecilia. La niebla se disipó cuando se escuchó el clic del collar al soltarse. Sin dudarlo, le coloqué el perco en la muñeca y conecté el adaptador. Código maestro, asígnale usuario, tele. Antes de que pudiera decir lo siguiente, una mano me rodeó la boca y otra me agarró la mano, arrancándome el dispositivo. Jack se había movido mucho más rápido de lo que podría haber imaginado, saltando sobre la cámara criogénica. Había estado tan cerca. Incluso el artillero soberano nos miraba con una mirada atónita. No será necesario, Daniel declaró Jack, mientras su mano soltaba mi boca y me apuntaba con una pistola a la cabeza. No será necesario en absoluto. Capítulo 44. Si vas a matarme, mátame, gruñí cuando sentí el arma contra mi cabeza. Ah, ¿sí? Jack parpadeó. ¿Es esta chica tan importante para ti? Si no aprietas el gatillo, la recuperaré, pero no antes de asegurarme de que estás muerto. Lo juro. No sabía qué lo había provocado. Tal vez se debía a que me había acercado tanto y luego me lo habían arrebatado. Había llegado al límite de mis fuerzas. Sabía que no estaba siendo inteligente, ni negociable, ni astuta, pero ya no podía seguir fingiendo. Ante mis palabras, la expresión de Jack se ensombreció considerablemente. Ya veo, entonces si eso es lo que quieres. Cerré los ojos mientras él apretaba el gatillo. Clic. Mis ojos se abrieron de nuevo cuando sentí que el arma se alejaba de mi cabeza y se escucharon algunas risas. Eres demasiado serio, Daniel. Tú. Me di la vuelta, pero en lugar de amenazarme, Jack levantó las manos juguetonamente, incluso con el arma descargada en una mano. Puedes quedarte con la niña. Yo no la quiero. Sus palabras me golpearon como un ladrillo en la cara. Me tomó varios minutos antes de que mis pensamientos comenzaran a moverse nuevamente. Al final, solo pude pronunciar una palabra. ¿Qué? No es tan complicado, dijo Jack encogiéndose de hombros. Compré a la chica para poder contar con tu ayuda. Me alegro de que la quieras tanto de vuelta. Nunca he ido tan lejos por una mujer con la que me he acostado, pero ¿quién soy yo para juzgar? Tus deseos hacen que todo esto sea mucho más fácil. ¿Me estás chantajeando? Balbuceé. Chantaje es una palabra muy fea. Es un negocio, Daniel. Es un negocio. No haré nada por ti. Escupí. Me señaló con el dedo. Sí, esa es la respuesta que esperaba, y por eso me aseguré de tener lo adecuado para intercambiar. Ya lo dije. No todo tiene el mismo valor y no todo el mundo puede comprarse con dinero. Por tus servicios, este fue el precio. Hizo un gesto hacia la chica y extendió los brazos. Seguía teniendo problemas para seguirle la corriente. Había estado lista para hacer o morir un momento antes, y sin embargo, sus palabras casuales solo me dejaron más nerviosa. No lo haré. ¿No estabas diciendo que valía 1.000 millones de cristales grandes? Preguntó Jack. Me estás diciendo que vale 1.000 millones de cristales, pero que ayudarme con un petite faveur es demasiado. Mi boca se abrió, se cerró y volvió a abrirse. Aunque así fuera, no estoy dispuesta a dejar que la tomes como rehén. Claro que no. Ni se me ocurriría. Declaró, guardando finalmente su ar. Puedes quedártela ahora. Solo tienes que aceptar ayudarme después. Parpadeé. ¿Puedo quedármela? Por supuesto. ¿Qué clase de socio comercial sería si te pusiera semejante cosa en la cabeza? Podría tomarla, y correr, respondí, todavía tratando de descubrir el truco.
No creo que seas ese tipo de hombre, Daniel se encogió de hombros. Creo que me ayudarás. Más bien, creo que querrás ayudarme. ¿Quieres saber por qué? Quiero saber cómo se quitó ese collar de esclavo tan rápido. Fue Soberenguner quien interrumpió de repente. ¿No le diste también un códec de esclavo, verdad? ¿Cómo puede ser eso? Se rió Jack. Aunque es precisamente por sus habilidades de pirateo extremadamente rápidas que quiero su ayuda. Puede entrar en lugares y desbloquear cosas que nadie más puede. ¿Te olvidas, Daniel? Una vez te ofrecí un puesto en mi equipo. Te negaste. Sabía que si quería volver a captar tu interés, iba a tener que hacer algo más grande. Ya tenía un interés pasajero en esta bella durmiente, pero una vez que te vi pujar por ella, vi mi oportunidad de contar con tu ayuda y la aproveché. Supongo que calculé mal lo mucho que la querías. Si hubiera sabido que actuarías tan precipitadamente, me habría explicado primero. Aunque te expliques, eso no explica cómo fue capaz de quitarse las restricciones de un collar de esclavo en cuestión de segundos. Soberenguner frunció el ceño. Esto es algo que afecta al gremio y a todos los esclavistas. Estaba a punto de abrir la boca cuando otra voz habló. Soy yo. Sus ojos se posaron inmediatamente en mi mano, de donde provenía la voz, y no pude evitar suspirar mientras la levantaba y abría mi manga para revelar el perco. Cuando Soberenguner lo vio, dejó escapar un pequeño silbido. ¿Es un perco personalizado? Nunca había visto uno así antes. Entonces, ¿no has visto algo como yo? Dijo una voz que provenía del altavoz. Cecilia. ¿Eso es, una inteligencia artificial? Soberenguner parecía bastante interesado. Lo soy. Respondió orgullosa Cecilia. Me di cuenta rápidamente de que Cecilia estaba actuando como un señuelo para ocultar la existencia del código maestro. Habría preferido no decirles nada, pero no estaba seguro de si podría salir de la conversación de manera segura de esa manera. Si Soberenguner creía que yo tenía un códice de esclavos, dado lo mucho que ella valoraba tal cosa, sería un inconveniente. Cuando encontré este perco, tuve la suerte de que estuviera cargado con esta IA, expliqué. Proviene de una instalación militar y parece ser capaz de hackear instantáneamente la mayoría de los dispositivos. Dije la mayoría para dar a entender que no era todo. Aún quería tener un margen de maniobra en el futuro si llegaba el momento de la verdad. No conseguiste tu perco en una colonia, ¿verdad? Jack frunció el ceño. No lo hice, respondí con frialdad. Pero ella es la que hace todo el trabajo de hackeo. Yo simplemente la conecto y ella resuelve las cosas. Soberenguner se quedó mirando por otro momento y luego suspiró. Ya veo. No hay muchos hackers expertos en la ciudad de Argos, pero he oído hablar de algunos capaces de abrir collares de esclavos y cosas así. Nunca había visto que se hiciera tan rápido y tan fácilmente, pero con un programa tan interesante, puedo ver cómo sucede. Soberenguner pareció aceptar la mentira, lo que me permitió respirar mejor. No era tan mal mentiroso, a pesar de lo que decían algunas personas. Incluso si codiciaba la IA, si estaba conectada al perco, no había forma de evitarlo. Solo podía usarla mientras yo existiera. Me pregunto qué pretendías hacer con el perco que le pusiste, preguntó Jack, todavía desconfiado. No estaba preparada para esa pregunta. No iba a hablarle de otros mundos ni de un espejo. Todavía no confiaba en él, y mucho menos lo perdonaba. Me dijo que podía recuperarla, pero, por otra parte, él había sido la razón por la que había sido tan difícil conseguirla en primer lugar. Afortunadamente, Cecilia habló. El perco que acaba de comprar el maestro era de calidad militar. Contenía un códice de hechicería. ¿En serio? Soberenguner casi creció una pulgada por el repentino salto. Pensé que la brujería era un mito. Puedo asegurar que no lo es, respondió Jack. Una vez vi a alguien usar la hechicería. Bueno, esa es una historia más larga de lo que me gustaría contar ahora. ¿Qué códice contiene? Psicoquinesis y piroquinesis, dijo, y en ese momento comencé a sentirme irritado porque estaba revelando tanto. Sin embargo, me sorprendió mucho saber que eso era lo que contenía el perco. No era un mapa militar, sino básicamente hechizos. Bueno, los hechizos fueron las únicas cosas que mencionó bajo su escrutinio. Tal vez estaba ocultando algo. Quise probarlos de inmediato, pero eso tendría que esperar a otra ocasión. Daniel. ¿Ibas a prendernos fuego? Jack parecía ofendido.
Justo cuando abrí la boca, se escuchó un estruendo lejano y toda la habitación se estremeció levemente. Los tres nos miramos, sin saber qué decir. ¿Qué demonios está pasando? Preguntó la artillera soberana sin nadie en particular mientras salía de la pequeña habitación y tocaba un botón en el intercomunicador de un escritorio. ¿Qué está pasando ahí abajo? Mientras ella hablaba, empezamos a oír el sonido de disparos a lo lejos. Hubo otro estruendo y todo el lugar volvió a temblar. La otra línea no respondió. Estaba completamente muerta. Con un silbido, se dio la vuelta y agarró las cortinas, las arrancó y llenó la habitación con la luz gris del exterior. La ventana daba a la parte superior del centro comercial y la autopista elevada y en ruinas se podía ver a lo lejos. Había humo oscuro que se elevaba desde varios lugares y parecía que había mucha actividad. La artillera soberana tomó unos binoculares de su escritorio y comenzó a explorar el terreno. Después de unos momentos más, dio un paso atrás y volvió a sisear. La única razón por la que quería irme tan rápido era para evitar esto. Malditos bastardos impacientes. Jack se acercó a la ventana con naturalidad y miró con sus binoculares, aunque yo no tenía ni idea de dónde los había encontrado. Fue entonces cuando recordé que yo también tenía binoculares guardados en mi digitalizador. Rápidamente los materialicé y también miré. Al cruzar la autopista, pude ver varios de los helicópteros de este mundo, así como cosas grandes que parecían tanques flotantes que se movían por el suelo. De vez en cuando disparaban un rayo, lo que provocaba pequeñas erupciones. ¿Qué diablos es esto? Murmuré. ¿Recuerdas cuando dije que no tenía ni idea de lo que tramaba el sindicato? Jack sonaba un poco ahogado. Planeaban un ataque a este lugar, eso era lo que tramaban. Vídeo hecho por el canal TK Novelas Ligeras, si lo escuchas en otro canal, es que ha sido robado. Capítulo 45. Jack miró con curiosidad a Sovereign Gunner, que parecía haber comido algo en mal estado. La falta de un códice no fue la única razón por la que nos vimos motivados a abandonar la zona. También teníamos noticias de que el sindicato iba a atacar la ciudad de Argos. Es su modus operandi. Envían gente a la ciudad para intentar conseguir alianzas, adquirir información y sabotear, y luego el ejército entra y toma una ubicación cercana que les permitirá lanzar un ataque a la ciudad. Era lógico que el centro comercial fuera un lugar excelente para establecer una base para lanzar un ataque. No es esa la única razón, ¿verdad? Jack hizo una mueca. Ella hizo una mueca. Puede que estén intentando entrar en la colonia. Pocas colonias han permanecido tan intactas como la colonia Nove. Seguro que posee tecnología avanzada de la zona de antes de la guerra. Entonces, ¿el bloqueo es cierto? Pregunté. Es difícil decirlo, Jack se encogió de hombros. Las colonias fueron diseñadas para durar 100 años. Pocas lograron hacerlo con éxito, pero la colonia de Nove lo logró. Su interacción con el mundo exterior está limitada al mínimo. Incluso si estuvieran bloqueadas, podrían durar años. El sindicato tendrá años si se apodera de este lugar, respondió la artillera soberana mientras abría su escritorio y de él surgía un teclado. Sin embargo, si caen, no tengo intención de unirme a ellos. Malditos sean por atacar ahora. Sacudí la cabeza, todavía confundida. ¿Por qué los atacarían? Este lugar está bien defendido. Si hubieran esperado hasta que todos se fueran, podrían haberlos atacado durante el baño de sangre que siguió. Piénsalo, Daniel. Si fueras a tomar una ciudad, ¿cuándo sería el mejor momento para atacar? ¿Cuando un solo grupo de invasores se apoderara de la zona después de haberla arrasado, o cuando todas las grandes potencias estuvieran reunidas en el mismo lugar y distraídas?, explicó Jack. En algún lugar, en el fondo de mi mente, solo quería negar lo que estaba sucediendo. Esta era una situación realmente peligrosa. Había pensado que por una vez podría escapar de una situación sin luchar, pero ahora parecía que era imposible. Cuando sentí que se me oprimía el pecho, se abrió un pequeño hueco y la estantería del otro lado de la habitación se abrió para revelar un estante con armas. Sovereign Gunner nos ignoró a los dos e inmediatamente comenzó a seleccionar una variedad de armas. Ustedes pueden seguir hablando hasta que derriben la puerta. Sovereign Gunner tomó un arma grande y la amartilló. Planeo salir de aquí. ¿Vienes? ¿El poder está en la unión?, ofreció Jack. La adversidad hace que los hombres se lleven bien, al parecer. Me ayudaré con algunas armas. Sírvase usted mismo, respondió ella, alejándose y dirigiéndose a una puerta que estaba oculta detrás de la. Mis ojos se dirigieron a Azel, que todavía estaba inconsciente en la criocámara.
Si la agarraba ahora, todavía podría teletransportarme fuera de allí y llevarla a casa. Luego, podría regresar a un lugar seguro con Kiera. Sin embargo, había dos problemas con eso. El primero era que no había forma de hacer esto sin exponer mi habilidad a Jackie Soberenguner. El segundo era que estaría abandonando a Katarina y Red a lo que sucediera. Daniel, Ayon sí. Jack ya había agarrado varias armas de la pared. Extendí la mano y agarré una pistola. Había otras armas, pero no tenía mucha experiencia con rifles y armas más grandes. Cuando no estaba con una armadura de poder y me dirigía a una IA, simplemente no tenía confianza con ellas. Además, no podría llevar a mi hermana si tuviera un arma más grande. Fui a seguir a Soberenguner, pero entonces Jack me agarró. Le lancé una mirada, antes de agarrar varios cargadores y entregármelos. Me sonrojé mientras cargaba un cargador y guardaba el resto en el bolsillo. No eran nada tan sofisticado como las torretas y las armas inteligentes que se regeneraban automáticamente. Si había alguna, Soberenguner se aseguró de agarrarla antes de ofrecernos los restos restantes. Los dos finalmente comenzamos a movernos, aunque Soberenguner ya estaba bajando por una escalera oculta en la parte de atrás. En este punto, la instalación temblaba con un estruendo cada pocos minutos, y el sonido de los gritos y los disparos se había vuelto mucho más cercano. Rápidamente recogí a mi hermana. Hubo un momento en el que no habría podido cargarla en mi vida, pero era mucho más fuerte después de la inyección de Todopoderoso, y tenía tanta adrenalina corriendo por mi cuerpo que probablemente podría levantar a 3 personas de su tamaño si fuera necesario. Decidí que trabajaría con los demás para escapar. Como mínimo, necesitaba advertir a Katarina y Red y ayudarlos a escapar. Una vez que estuvieran a salvo, saltaría lejos con mi hermana. Si las cosas se ponían mal, todavía había tiempo. La otra razón por la que no recuperé a mi hermana de inmediato fue por un pequeño temor en lo más profundo de mi ser. ¿Y si no podía ser rescatada? No tenía idea de cómo Marsh y sus asaltantes la habían capturado en primer lugar. Ella no había tenido un perco cuando la trajeron. Por supuesto, yo tampoco la tenía la primera vez, pero siempre había sentido que era una casualidad, o algún tipo de vocación. Cuando se trataba de mi hermana, no estaba segura de si tenía hechicería o no. Se suponía que era algo poco común, y aunque Kiera la tenía, no sabía nada de nadie más. En resumen, mi decisión había sido demasiado apresurada y si hubiera regresado a mi mundo y hubiera descubierto que mi hermana había muerto en el traslado, nunca podría perdonarme. No iba a tomar esa decisión una segunda vez a menos que no tuviera absolutamente ninguna opción. Con Jack prácticamente empujándome hacia la puerta, tampoco tuve tiempo de comprobar su estado. ¿Quieres que lleve a la niña?, preguntó Jack al notar que yo sostenía a mi hermana. Absolutamente no. Respondí empujándolo para pasar. Él soltó una carcajada, rascándose la nuca. Corrí junto a él por la escalera tan rápido como pude llevándola, y Jack me siguió por detrás. Tenía la esperanza de que llegáramos a un espacio fortificado, pero tan pronto como se abrió la puerta de abajo, entramos directamente en la línea de fuego. Jack me agarró y me tiró hacia abajo detrás de una pila de basura. Casi dejo caer a Azel, pero los disparos volaron por encima de donde yo estaba. Cuando miré hacia arriba, pude ver a Soberenguner arrodillado y disparando sobre la pila de basura como si fuera una barricada. Jack me ignoró rápidamente y comenzó a darle fuego de cobertura. Traté de reposicionar a mi hermana, pero rápidamente me di cuenta de que, dado que era más alta que yo, podía mantenerla agachada. No tuve más opción que ponerla a cubierto. «Soberano», gritó alguien. Nos dimos la vuelta y vimos que un grupo de esclavistas y otros resistentes se encontraban al final del pasillo. Eran los que habían estado intercambiando disparos con el sindicato mientras ayudaban a la gente a escapar. Pude ver que había una reja abierta a sus pies. Era otro sistema de alcantarillado. Estaban escapando por los pasillos subterráneos. No era de extrañar que Artillero Soberano hubiera ido por ese camino. «Te cubriré», declaró Jack. «Ve a buscar a tu hermana». Asentí y estaba a punto de agarrarla cuando escuché otro grito. Miré hacia el otro lado y fue entonces cuando vi a Red y Katarina. Estaban más adelante en el pasillo, escondidos agachados en una tienda que estaba recibiendo un intenso fuego. Había un grupo de hombres armados que avanzaban y estarían justo encima de ellos en menos de un minuto. Apreté los dientes y temblé por un momento. «Llévensela», maldije mientras sacaba mi arma. «Vayan los dos. Voy a atraer el fuego». Sabía que la decisión era tonta, pero no tenía idea de qué más hacer.
No podía ver cómo capturaban a Katarina y a Red, o peor aún, cómo las mataban, mientras yo huía con mi hermana. Daniel, espera. Gritó Jack, pero sabía que si esperaba solo conseguiría convencerme de lo contrario y entonces sería demasiado tarde para hacer algo. Con un grito, salí corriendo de la cubierta y disparé como loco al grupo. Katarina. Rojo. Muévete. Los hombres que me vieron correr hacia adelante detuvieron sus movimientos, pero cuando mi bala impactó en uno de sus chalecos y rebotó, rápidamente se pusieron a cubierto. El fuego en el lugar permitió que Katarina y Red se movieran de su ubicación a un lugar más alejado de la tienda. Abrieron de una patada la puerta que los dejaría salir. Con la esperanza de que fuera suficiente y que estuvieran a salvo, rápidamente busqué esconderme, pero justo cuando iba a hacerlo, una bala me impactó en el pecho. El escudo de un solo uso se quebró cuando caí al suelo. No me atravesó, pero aún así sentí como si me hubieran golpeado con un mazo. Antes de que pudiera hacer algo más, sentí que dos manos me agarraban. Intenté luchar contra ellas durante un segundo, pero empezaron a alejarme del enemigo. El enemigo empezó a reanudar sus disparos, pero me empujaron hacia un pequeño rincón lateral. No era tanta cobertura como antes, pero era suficiente para que no estuviéramos en peligro inmediato. Sin embargo, salir de la situación actual sería complicado. Miré hacia arriba, todavía un poco aturdido, y vi que Jack era mi salvador. ¿Tú? ¿No te dije que necesitaba tus habilidades, no? No puedo dejar que mueras por ahora. Sin embargo, trata de evitar tomar más decisiones estúpidas. Gracias, respondí, y mis sentimientos por Jack de repente se sintieron complicados. Había intentado matarme una vez y ahora me estaba salvando la vida. Este mundo era realmente un lugar extraño. Cuando me incorporé, me di cuenta de que había dejado caer mi arma cuando me dispararon. Jack puso los ojos en blanco y me entregó otra pistola. Veo que también perdiste a Verónica. Frunció el ceño, pero luego abrió mucho los ojos. Miré en la dirección en la que él miraba y me quedé boquiabierto. Acababa de ver a Azel pasar. Se había levantado y, aparentemente aturdida, se había alejado de su escondite. Jack le lanzó una mirada a Soberengunner, quien se encogió de hombros con impotencia, como si quisiera decir que no era su culpa. Había estado concentrada en escapar y no se dio cuenta de que la chica se había despertado hasta que salió. Inmediatamente me lancé desde la esquina. Azel. Azel se dio la vuelta y en ese momento sentí otro golpe en el pecho. Este no tenía defensa. La sangre brotó a borbotones mientras caía al suelo, golpeando a Azel en la cara. Una mirada de horror apareció en el rostro de Azel, pero de repente fue reemplazada por furia. Se volvió hacia el hombre que le disparó como si fuera a despedazarlo, pero el hombre simplemente sonrió, levantó su rifle hacia Azel y luego disparó. Capítulo 46. Intenté gritar, pero el dolor en mi pecho era demasiado fuerte y solo lo pude pronunciar como un silbido ronco. Me di cuenta de que la persona que había apuntado a Azel tenía una puntería segura, así que cuando apretó el gatillo, esperaba que Azel se desplomara al suelo como yo. Sin embargo, después de que disparó, hubo una breve pausa y el soldado que le disparó a Azel parecía confundido. «Tú, le disparaste a mi hermano», escuché su voz por encima de los sonidos de la lucha distante, pero sonaba algo extraña. El hombre frunció el ceño, volvió a apuntar y disparó otra vez. Azel seguía sin reaccionar. Había fallado tanto. ¿Qué, Dem? Pude verlo murmurar las palabras confundido. Le hiciste daño a mi hermano. Gritó. En ese momento, Soberengunner retrocedió y soltó un grito. Esto se debió a que la pila de basura detrás de la cual se había estado escondiendo de repente estalló en llamas. El hombre que estaba disparando se tambaleó varios metros hacia atrás y luego comenzó a abrir fuego libremente, apuntando directamente a Azel. Vació un cargador completo, pero Azel no pareció ser alcanzada por uno solo. Estas acciones fueron vistas por todos los demás soldados cercanos que respaldaban a este tipo, y fue suficiente para que la lucha se detuviera en el área inmediata mientras todos en ambos lados observaban esta extraña anomalía. Fue debido al repentino silencio que todos pudieron escuchar el sonido del metal cayendo sobre el concreto. A los pies de Azel, decenas de balas cayeron al suelo. Se estrellaron de frente como si hubieran golpeado una pared de aire impenetrable, flotaron allí por varios momentos y luego cayeron al suelo. Azel dio un paso adelante. «Mataste a mi hermano». Su voz sonaba furiosa. «Fuego», gritó el hombre, y decenas de soldados apuntaron sus rifles hacia ella.
Sin embargo, antes de que pudieran apretar el gatillo, ella levantó la mano. Las armas que sostenían los hombres de repente les fueron arrebatadas de las manos. Terminaron aterrizando en el suelo y deslizándose, deteniéndose justo antes de los pies de Azel. Mientras esto sucedía, sentí un pinchazo en el cuello. El dolor en mi estómago disminuyó un poco, pero luego sentí que dos brazos me rodeaban y comenzaban a alejarme, arrastrándome por el pasillo lejos de Azel. «¡Te espera!», grité, mirando hacia arriba y vi que Jack me estaba tirando. «Esta es nuestra oportunidad de salir de aquí», declaró Jack. «Te disparé con regen décimo y painal, pero esa herida va a necesitar un médico». «No», dije con una patada. «¿Mi hermana?» «Sí, pensé que ustedes dos se parecían demasiado para ser amantes». Resopló. «No podemos preocuparnos por ella ahora. Necesitamos salvarnos». Mientras Azel distraía a los guardias, la gente saltaba al sistema de alcantarillado para escapar de la situación. Sovereign Gunner también había aprovechado la oportunidad para abandonar los restos en llamas de su escondite para bajar también al alcantarillado. Incluso vi a Red y Katarina, que parecían querer correr hacia mí, pero algunos de los otros que estaban ayudando a escapar las estaban deteniendo. «No la dejaré». Luché con mis brazos, lo que hizo que perdiera el control. «Está en problemas». «¡Qué testarudo!», maldijo. Me dejé caer de costado, pensando en volver a arrastrarme si era necesario. Los dos miramos hacia arriba y vimos un pequeño vehículo parecido a un tanque que avanzaba por el pasillo. Era más delgado que un tanque, pero tenía un arma enorme. Jack se puso blanco cuando lo vio acercarse. Detrás de nosotros, cundió el pánico. Un solo disparo de esa cosa podría destruir la entrada y dejar varados a todos en la superficie. Sin embargo, el tanque apuntó a la chica. Los hombres se habían retirado una vez que perdieron sus armas, y parecía que habían hecho una señal para que un tanque los respaldara. Para mi horror, el tanque disparó. Azel hizo un movimiento de aplastamiento y el disparo giró de repente, impactó en el edificio de un lado y lo hizo explotar. Luego extendió la mano e hizo un gesto de agarrarlo y, de repente, el tanque se elevó en el aire. Levantó la mano y el tanque se dio la vuelta, cayendo boca abajo. «¿Cómo está haciendo esto?», no pude evitar preguntar en voz alta. «Maestro, antes de que me desconectaran, registré el perco a su nombre. Ella está utilizando los hechizos piroquinesis y psichoquinesis. Debe estar haciéndolo instintivamente». Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Esos hechizos son tan poderosos? No, no lo son. Al menos, no se supone que lo sean. Los hechizos se activan con el dispositivo, pero dependen de la fuerza del usuario. Es como darle un bate a alguien. Si eres un bebé, puedes golpear a cualquiera, pero si eres un hombre musculoso, puedes blandirlo lo suficiente como para matar a alguien de un solo golpe. Entonces, ¿tiene brujería? Hice una mueca mientras sentía que me estaba conteniendo las entrañas. Maestro, verifiqué su estado cuando le abrí el collar. La mayor parte de su estado no tiene nada de especial, pero una de sus estadísticas es extremadamente anormal. Eso es brujería. ¿Qué tan grande? Es un 10, maestro. ¿Sabes? La habría llevado a casa si hubiera sabido que tenía poderes mágicos. Maldije. El maestro no preguntó. Si te contara toda la información que obtuve, te explotaría la cabeza. Me sentí irritado, pero ella tenía razón. No había considerado que ella pudiera leer la información más rápido digitalmente que yo a simple vista. Fue mi falta de atención lo que nos puso a los dos en esta situación. Sin embargo, no tuve tiempo para pensarlo. Sentí que unas manos me agarraban. Era Jack otra vez. Traté de luchar contra él, pero emitió un ruido irritado. No voy a llevarte. Te voy a ayudar a levantarte. Si vas a hacer el tonto, al menos acepta mi ayuda. Mientras me ayudaba a ponerme de pie, apareció otra oleada de soldados, que venían de las 3 direcciones de la intersección frente a Azel. Eran casi 100 hombres armados, incluidos algunos con escudos, que se adelantaron y protegieron al resto. Retírate. Baja la cabeza y acepta un collar de esclavo. Se escuchó una voz por encima del estruendo. Si no cumples, te mataremos. Entonces, la voz de Azel todavía sonaba oscura y distante. Tú también quieres lastimar a tu hermano. Fuego. Una granizada de fuego cayó de repente sobre mi hermana. Me dolía el corazón, o tal vez era solo el enorme agujero que tenía en el estómago. Azel soltó un grito y extendió los brazos.
Una ola de fuego fue arrojada hacia atrás y derribó a todos los soldados. Ahora lo veo, no nos dejarás en paz. No dejarás en paz a hermano, debo obligarte. Lo siento si ya no soy educada. Mientras hablaba, los pies de Azel se levantaron del suelo y comenzó a flotar en el aire. Esto fue suficiente para que incluso Jack dejara de moverse y se quedara boquiabierto. Los demás soldados gritaron y los que pudieron ponerse de pie comenzaron a correr. Empecé a sentir que el viento se levantaba y luego sentí calor. El fuego explotó en las tiendas cercanas. Parecía estar atrapado en el remolino y creó un tornado de fuego alrededor de Azel. El viento se hizo cada vez más rápido y los edificios comenzaron a desmoronarse a su alrededor. Creo que deberíamos correr, dije mientras un creciente ciclón de fuego comenzaba a moverse por el pasillo hacia nosotros. Estoy de acuerdo, dijo Jack, ayudándome a darme la vuelta. Los dos nos alejamos cojeando mientras el enorme ciclón se hacía cada vez más grande. El tanque que se había volcado fue recogido y arrojado al edificio cercano, pero la combinación del fuego y el viento hizo que incluso el edificio saliera volando. El ciclón se hizo cada vez más grande y destrozó el centro comercial edificio por edificio. Finalmente llegamos al sistema de alcantarillado. Katarina fue la última en llegar, esperándome con el brazo extendido. Vamos. Esa chica va a destrozar todo el páramo, tenemos que irnos. Gritó. Justo cuando las dos empezaron a bajar por la alcantarilla, miré a Azel. No podía decir si era mi imaginación, pero a través de las llamas, juré que podía ver su rostro. Las lágrimas corrían por sus mejillas y parecía una mujer de luto. Ver esa mirada en mi hermana, que por lo general estaba feliz, me golpeó como un ladrillo. De repente, me aparté de Jack cuando estaba a mitad de la escalera. ¿Qué estás haciendo? Gritó. Daniel. Gritó Katarina, su voz apenas se escuchó por encima del violento sonido del metal y el fuego al desgarrarse. La miré una vez y sonreí. Tengo que irme. Morirás. No lo creo, mi hermana me hará daño. Me volví hacia la pared de llamas y comencé a cojear hacia adelante. Parecía que había dejado de crecer justo en el borde del centro comercial. Todo lo que había en el interior se estaba desgarrando y se estaba llevando el viento en llamas. Podía sentir un calor intenso. Sin embargo, no creía que Azel fuera consciente de lo que estaba haciendo y también creía que Azel, incluso inconscientemente, alguna vez me haría daño. Con el sonido de la pareja gritando detrás de mí, me adentré en las llamas. Ya sentía mucho dolor. Hacía mucho calor y era difícil ver. Sin embargo, me obligué a seguir avanzando. La sequedad era extrema y, si no me quemaba, ciertamente me estaba cocinando. Me adentré cada vez más en ellas. Era peor en los bordes, así que cuanto más me adentraba en el centro, más fácil se volvía. Mis ojos se fijaron en la forma. Había terminado de nuevo en el suelo, parada allí, en el complejo arrasado que alguna vez había sido el centro comercial. Casi media milla cuadrada de tierra se había convertido en, bueno, un páramo, una vez más. Mis ojos permanecieron enfocados solo en ella. Me acerqué cada vez más, aunque parecía que se estaba volviendo más difícil. Estaba luchando contra una herida de bala en mi estómago, calor intenso, viento y escombros que volaban. Sin embargo, no dejé de avanzar. Azel. Extendí la mano y la agarré. Ella se dio la vuelta, con furia en sus ojos, pero tan pronto como me vio, esa furia se convirtió en una conmoción total. Me agarré de sus hombros, queriendo decir mucho en ese momento. Sin embargo, llegué a mi límite. Mis manos se apretaron sobre sus hombros, empujándola hacia abajo para evitar que colapsara, pero no pude detenerme. Sus rodillas parecieron doblarse, y la pérdida de apoyo hizo que cayera hacia adelante sobre ella. Hermano, dijo ella con una sola palabra y luego nuestros labios se encontraron. Sus ojos se pusieron en blanco y luego se desplomó hacia atrás. La tormenta desapareció como si nunca hubiera estado allí. Ah. Intenté desesperadamente evitar que cayera, pero en mi posición y a mi lado, era imposible. En cambio, caí sobre ella y mi cara se estrelló contra sus pechos. Cuando finalmente tuve fuerzas para mirar hacia arriba, todo estaba en completo silencio. Podía ver al ejército del sindicato huyendo tan rápido como sus vehículos podían llevarlos. Dijiste hermana, ¿verdad? Preguntó Red. Miré hacia arriba y vi que ella había abandonado la salida de la alcantarilla con Jack y Katarina y fueron a ver cómo estaba. Los tres me miraron con una expresión ligeramente complicada.
Miré hacia abajo y vi que tenía las manos sobre los pechos de Azel, sujetándolos con fuerza mientras los usaba para levantarme. Hermano, no delante de mamá, murmuró Azel mientras dormía. Es enfermo, toseó Jack. Todo vale. Capítulo 47. Comencé a abrir los ojos lentamente, pero vi luces brillantes que me cegaban la vista. Comencé a sentarme cuando sentí que algo duro me presionaba el pecho. Una voz robótica habló. Por favor, continúe descansando. Su servicio de sanación terminará en unos momentos. Intenté sentarme de nuevo, pero la garra metálica era fuerte y no podía moverme. El robot simplemente repitió lo que acababa de decir palabra por palabra. Podía sentir que algo estaba sucediendo abajo y miré hacia abajo con cuidado para ver una especie de máquina sobre mi estómago. Parecía estar bailando rápidamente, restaurando el daño en mi estómago. Parecía que no solo me estaba cosiendo, sino que estaba reemplazando la piel que faltaba. ¿Dónde está Azel? Miré a un gran robot que parecía estar manejando la máquina. No era exactamente como un destructor. La parte superior de su cabeza era una bola de plasma y su cuerpo era bastante voluminoso, salvo por sus brazos, que podían moverse libremente. Cuando hablaba, se mostraba la apariencia de una cara hecha con plasma y los labios se movían como si estuviera hablando. Lo siento, no entiendo la pregunta, respondió. Mi hermana. Ah, ¿sí? ¿Tienes una hermana? ¡Qué maravilla! Yo no tengo hermanos. Soy un robot. No, yo. Ella está aquí. Oí una voz y miré hacia un lado. En una cama junto a mí estaba Azel. Estaba acostada, inmóvil, con los ojos cerrados. Su piel se veía extremadamente blanca y, por un segundo, temí que estuviera muerta. Azel. Intenté levantarme de nuevo, pero la mano me sostuvo con firmeza y repitió las palabras que había dicho antes. Está bien. Solo sufre de agotamiento de maná. Usó más poder del que tenía, por lo que dormirá un rato. Miré hacia arriba y vi que la persona sentada cerca era Sovereign Gunner. La miré y luego me lamí los labios. ¿Todos los demás? Tu esclava y la otra chica están bien. La mayoría de mis esclavistas han sido aniquilados, gracias por preguntar. Hice una mueca. Lo siento. Ella negó con la cabeza. No, si no fuera por las acciones de tu hermana, habrían muerto más personas. Ella salvó muchas vidas hoy. ¿Dónde estamos ahora? Subterráneo, debajo del centro comercial, la instalación de seguridad. Tienes suerte de que hubiera un robot médico y una mesa en funcionamiento aquí abajo. Un objeto así es extremadamente raro en el páramo. Deberías agradecerme a mí también. La voz de Cecilia salió de mi muñeca. No habrían podido activar la instalación sin mí. Cerré los ojos por un momento y luego los volví a abrir. Parece que les debo algo a todos. Gracias. Las mejillas de la artillera soberana se sonrojaron y se rascó la nariz tímidamente. ¿Qué estás diciendo? Solo lo hice por mis propios motivos. Actuar con tanta gratitud hacia otro habitante del yermo hace que parezcas demasiado amigable. HMPH. Como si me importara el aprecio del maestro. Cecilia se burló y luego bajó la voz. No quiero que me dejen sola otra vez si el maestro muere, así que, por favor, ten más cuidado en el futuro. Asentí con la cabeza. Lo haré. Su tratamiento ha finalizado, declaró el robot. Nos esforzamos por ofrecer lo mejor en atención médica. ¿Cómo calificaría actualmente su experiencia? Intenté sentarme, pero la mano del robot todavía estaba sobre mí. Fruncí el ceño. ¿Podrías calificar tu experiencia? Preguntó nuevamente. Será mejor que le respondas. No creo que te deje ir hasta que obtenga una respuesta, dijo el artillero soberano con voz divertida. Un 5. Usted ha respondido 5, ¿podría explicarme por qué su servicio no es un 10? Creí que 5 era el máximo. Respuesta no válida. Respondiste 5, ¿podrías explicar por qué tu servicio no es 10? Sentí que el robot era un idiota, respondí irritado, esperando otra respuesta inválida. Respuesta reconocida. Buscando una solución. Solución encontrada. Ahora llamando al servicio de atención al cliente. Empecé a escuchar un sonido de timbre. Oye. Para. No quiero hablar con el servicio de atención al cliente. Debido al volumen anormalmente alto de llamadas, su llamada será respondida en 325 años. ¿Cómo es que hay tantos llamados si no hay gente? Espeté, intentando levantarme de nuevo.
Por favor, quédese quieto hasta que haya hablado con el servicio de atención al cliente, declaró el robot con una voz alegre que cada vez sonaba más hostil a mis oídos. Eso no es bueno. Sovereign Gunner levantó una ceja. Saqué el adaptador de mi perco. ¿Puedes conectarlo a su espalda por mí? Claro, extendió la mano y lo enchufó en la parte trasera. Subí rápidamente el código maestro. Déjame ir. Sí, maestro. Finalmente, me soltó y el resto del equipo también empezó a alejarse, liberándome de la máquina. Esa Cecilia ciertamente es algo especial. Sovereign Gunner observó mientras el robot se daba la vuelta y se alejaba. Bueno, a diferencia de lo que empecé a llamar el códice de la puerta del mundo, Cecilia no podía controlar el código maestro sin que yo se lo ordenara directamente. Si pudiera hacer eso, podría haber una forma de evitarlo. Tal como estaban las cosas, solo yo podía activar el código, y cualquier dispositivo que tuviera el código maestro me era inmediatamente leal, a pesar de todas las acciones anteriores. Afortunadamente, Cecilia era una tapadera perfecta para tales acciones como superhacker. Me senté en mi cama de hospital justo cuando se abrió la puerta. Daniel. Katarina corrió hacia mí. Parecía que estaba a punto de abrazarme, pero al ver que había otras chicas presentes, logró detenerse justo a tiempo. Red entró detrás de ella, seguida por Jack. Tus mujeres estaban muy preocupadas por ti, dijo Jack sonriendo. Katarina se sobresaltó y sus mejillas se pusieron rojas. Podrías haber muerto. La niña del amo, Red juntó los dedos. ¿Ya hemos llegado tan lejos? No lo eres. Le respondió Katarina. ¿Tiene algún sentido luchar? Preguntó Jack. Está claro que la mujer que domina el corazón de Daniel yace sobre esa mesa. Las tres chicas se giraron para mirar a Azel, que todavía estaba dormida. ¿Qué estás diciendo? Dije de golpe. Es solo mi hermana. ¿Cómo acabó en esa criocámara? Preguntó Red. Marsh vino y se llevó a mi hermana en represalia. ¿El líder de la banda de asaltantes, Cotton Balls? Preguntó Sovereign Gunner. ¿No lo sabes? Pensé que la estabas vendiendo por ellos. Ella se encogió de hombros con impotencia. La mayoría de los saqueadores utilizan un intermediario para esos artículos. Me dijeron que era un activo de antes de la guerra sacado de algún laboratorio de investigación. Ella viene de un laboratorio, respondí. El laboratorio de I+D de Alco es donde los Cotton Balls tienen su hogar. Jack se puso tenso cuando dije esas palabras. Cuando lo miré, se encogió de hombros con impotencia. ¿Recuerdas que necesitaba tu habilidad para hackear un lugar? El lugar en el que me interesa entrar es el laboratorio de I+D de Alco. Encontré su ubicación, pero no me había imaginado que los Cotton Balls hubieran establecido su ubicación allí. ¿Por qué quieres entrar en el laboratorio de I+D? Pregunté. Dinero se rió. ¿Es tan sorprendente? El conocimiento es poder. ¿Te imaginas la cantidad de secretos que habría en un laboratorio así? Ni siquiera la ubicación está registrada oficialmente en un mapa. Solo sabía que su base era el laboratorio de investigación y desarrollo porque uno de sus hombres estaba borracho y alardeó de ello una noche, explicó Red. En cuanto lo mencionó, los demás se lo llevaron y nunca más lo volví a ver. Están ahí, estoy seguro, añadí. Bueno, eso hará las cosas más interesantes. Jack se rascó la barbilla. ¿Aún tienes intención de intentar entrar? Preguntó el artillero soberano. Eso depende de mi amigo, me miró con cautela. Sin tu perco, no tenemos ninguna posibilidad de infiltrarnos en el laboratorio. Te ofrecía a Azel para intentar coaccionarte, pero no te lo voy a reprochar ahora. Han pasado demasiadas cosas, después de todo. Lo pensé por un minuto y luego di un pequeño suspiro. No es que no esté interesado, pero actualmente estamos bajo mucho estrés. Originalmente quería venir aquí para poder contratar a suficientes personas para proteger nuestro bazar comercial. Estamos bajo ataque constante de aquellos que quieren vernos fracasar. Ni siquiera puedo garantizar que en mi ausencia, el lugar no haya caído ya. Me enredé en salvar a mi hermana, pero ahora que la salvé, vuelvo a mi dilema original. Jack miró al artillero soberano y luego sonrió. Eso podría no ser un gran problema. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres decir? Ven, quizá quieras ver esto, dijo el artillero soberano. La seguí mientras salía de la pequeña habitación. Parecía que estábamos en un pequeño hangar subterráneo. Había una docena de personas más, algunas heridas, que estaban ocupadas limpiando después de la batalla.
Tenía la sensación de que ese lugar me resultaba familiar, pero no podía precisar qué. Mientras caminábamos, Sovereign Gunner comenzó a hablar, su voz resonó en la extrañamente amplia habitación subterránea. La verdad es que nos llevamos una sorpresa cuando encontramos esta instalación subterránea. Cooptamos todo lo que nuestros hackers podían controlar y luego los pusimos a trabajar con su protocolo original de proteger el centro comercial. Pudimos hacernos con el control de algunas de las torretas y de un puñado de robots, pero la mayor parte de las fuerzas de seguridad podrían tardar meses en descifrarse, o eso me dijo mi gente. No teníamos previsto quedarnos tanto tiempo como para que eso importara. Mientras caminaba, se acercó a una puerta con una pequeña computadora con un teclado y un lugar para enchufar un perco. Inmediatamente recordé lo que me resultaba familiar de ese lugar. Me recordó la instalación militar subterránea de la que había venido Cecilia. Este es su hangar de almacenamiento de seguridad, dije con incredulidad. El centro comercial debió haber sido utilizado por los militares en algún momento durante el brote, explicó Sovereign Gunner. El protocolo para esta puerta es mucho más estricto que la fuerza que pudimos activar, pero tengo la sensación de que eso no sería un problema para ti y ese perco. Me lamí los labios, me acerqué a la terminal y conecté el adaptador. Inmediatamente cargué el código maestro y, unos segundos después, la puerta comenzó a parpadear en rojo y se abrió lentamente. Cuando reveló el contenido del interior, Jack soltó un silbido. Sonreí. Esto podría funcionar. Capítulo 48. Entré en la habitación de mi hermana y la acosté suavemente en la cama. Todavía no se había despertado, pero el robot médico dijo que estaba perfectamente sana y que despertaría pronto. Por eso, a pesar de todo lo que estaba pasando en el centro comercial, me fui con mi hermana poco después de introducir el código maestro en todos los robots y darle el mando a Katarina junto con las órdenes de regresar a la sede de Ascensión. Planeaba seguir adelante y regresar sin ella para asegurarme de que todos estuvieran listos para recibirlos. No pensé que Katarina y Red tendrían problemas para regresar a la base acompañados de una variedad de tecnología militar. Había una docena de drones blindados, un tanque, un segundo generador de energía y varias otras torretas móviles y exploradores. No era necesariamente igual al sindicato o una colonia más grande, pero era suficiente potencia de fuego para asustar a cualquier asaltante. Además de eso, Sovereign Gunner y los sobrevivientes que no tenían otro lugar a donde ir decidieron unirse a ellos. Bueno, los robots estaban claramente bajo nuestro control, por lo que en su mayoría nos seguían como un medio para escapar de la zona hostil de manera segura y sin incidentes. Una vez que vinieran y vieran el bazar, los enviaría de regreso y esperaría que difundieran la noticia del lugar por todo el páramo. Finalmente seríamos vistos como un verdadero poder. Sin embargo, todo eso tuvo que esperar, porque ya estaba de vuelta en casa. Usé el perco en la muñeca de Azel y nos teletransporté a ambos a la Tierra, apareciendo en el almacén donde estaba haciendo que Mizuki vaciara los suministros. Estaba lleno una vez más, pero en lugar de los suministros que ordenó Mizuki, estaba lleno de cosas que probablemente romperían el cerebro de cualquier persona de este mundo que lo viera. Había traído torretas, droides de seguridad y cualquier otro suministro que no pudiera acompañar a Katarina a casa, incluido el droide médico y su mesa de operaciones. Cualquiera de estas cosas podría venderse por millones, pero sabía que no había forma de que pudiera venderlas en mi mundo. Lo mejor que podía hacer era traerlas a la base, donde tendrían una mejor finalidad que pudrirse bajo un centro comercial ahora destruido. Después de eso, llevé a Azel con cuidado de vuelta a casa, algo que era más fácil decir que hacer. Recorrer varios kilómetros con una mujer inconsciente en brazos llamaría la atención. Afortunadamente, había encontrado 5 dosis de este alco entre las cosas que había debajo del centro comercial y, por lo tanto, pude hacer que Azel y yo fuéramos invisibles mientras regresaba. Pude entrar para regresar al apartamento sin ser visto y entrar en su habitación justo cuando finalmente se me pasó el efecto del estearco. Dejar a Azel en el suelo aparentemente había sido el catalizador que la despertó, cuando comenzó a moverse. Eso había sido demasiado. Si se hubiera despertado en medio de su carga, ya había pensado en una excusa, pero no necesitaba usarla. Probablemente debería haber salido de la habitación, ya me había limpiado y descontaminado a los dos con Ravegone. Había dejado un cambio de ropa en mi inventario exactamente por esa razón. En cuanto a Azel, aparte de un poco de suciedad en la parte inferior de sus pantalones, no mostraba signos de todo lo que había pasado. No iba a desnudarla y cambiarla, así que eso fue todo.
Unos momentos después, abrió los ojos y miró en mi dirección. Hubo unos momentos en los que nos miramos en silencio y luego Azel se incorporó de golpe. Hermano. ¿Sí? Pregunté inocentemente. Miró a su alrededor y frunció el ceño con confusión. ¿Qué está pasando? Te quedaste dormida. Estabas haciendo muchos ruidos extraños, así que me preocupé por ti. Ella parpadeó, su rostro aún lleno de confusión. ¿Dormida? Debe haber sido algún sueño. Un sueño, se tocó los labios y luego sacudió la cabeza. No, no fue un sueño. Parecía demasiado real. ¿A eso no le llaman sueño lúcido? Pregunté. Eso no es verdad. Respondió entre lágrimas. No pudo haber sido un sueño. Luché para evitar que mi rostro mostrara expresión alguna. No estaba particularmente orgullosa de mí misma por haber hecho esto, pero sabía que era lo mejor. No podía permitir que Azel supiera lo que había pasado. Por eso estaba decidida a traerla de vuelta aquí antes de que despertara. Si se hubiera despertado en ese otro mundo, entonces la burbuja habría estallado y toda su felicidad se habría esfumado. No podía permitirlo. Sonreí relajadamente, me acerqué a su escritorio y me senté en la silla que usaba cuando dibujaba. Está bien, ¿por qué no me cuentas qué pasó? Frunció el ceño como si estuviera tratando de recordar. Estaba escuchando con mis auriculares. De repente, me agarraron por detrás, y todo se volvió oscuro. Entonces, me desperté rodeada de gente extraña y explosiones. Gente extraña, ladeé la cabeza. Escuché a mi hermano llamándome, y luego, tu pecho explotó y moriste. Mi pecho explotó, miré mi pecho y luego volví a mirarla a ella. Si me levantaba la camiseta, vería la piel irregular de donde me habían vuelto a unir, y si intentaba tocarme ahí, me dolería, por eso me aseguré de estar fuera de su alcance. Me miró y la duda empezó a aparecer en sus ojos, así como también cierta vergüenza. Yo, hice que la gente mala se fuera. Su voz era más tranquila ahora, habiendo perdido mucha de su energía, y la vi mirar su muñeca, que estaba vacía. Por supuesto, le había quitado el perco en cuanto llegamos a casa. Ahora estaba con el resto del equipo en mi almacén. Definitivamente no dejaría el equivalente a un arma de destrucción masiva en mi hermana, y no la volvería a utilizar de esa manera. ¿Cómo hiciste eso? Pregunté. Ella se sintió aún más avergonzada. ¿Magia? ¿Puedes usar magia? Pregunté. No, ahora no puedo, pero podría, quiero decir, en el sueño, dejé escapar un suspiro mientras ella comenzaba a aceptar las palabras. ¿Qué pasó después? Pregunté. Estaba, completamente sola. Hacía frío, pero entonces, una mano se estiró y me agarró. Era mi hermano, y entonces, abrió los ojos de par en par y se sobresaltó. Nada. ¿Eh? No pasó nada. Gritó, cogiendo una almohada y arrojándola hacia mí. Lo esquivo. ¿Por qué me atacas? ¿Qué pasó? No dije nada. Fue un sueño. Todo fue un sueño. No podía dejar de ser un sueño, gritó entre lágrimas mientras me arrojaba más almohadas. En ese momento, escuchamos que la puerta principal se abría y cerraba con bastante fuerza. Azel se quedó congelada en medio del tiro. Daniel. Dijo una voz fuerte y furiosa desde la cocina. Muévete de aquí ahora mismo. La voz era de mamá y sonaba muy enojada. No esperaba que regresara hasta mañana. Por eso había pensado que todo estaba bien. La casa estaba limpia y no había nada sospechoso. ¿Por qué estaba enojada mamá? Pude ver que Azel tenía una confusión similar. Se puso de pie y me siguió mientras yo me dirigía a la puerta y miraba hacia afuera. Vi a mamá con los brazos cruzados, mirándome con enojo. Justo detrás de ella estaba Gabriella, que parecía igual de enojada. Miré a mi alrededor, tratando desesperadamente de pensar en lo que me había perdido. ¿Estaba enojada porque estaba en la habitación de Azel? ¿Me olvidé de limpiar algo? ¿Marge robó algo que no fue reemplazado y mamá pensó que era yo? Mientras todos estos pensamientos se agolpaban en mi cabeza, salí de la habitación con Azel detrás de mí. Ella llegas temprano, intenté darle una sonrisa encantadora, pero su mirada fruncida hizo que se me escapara. Llegué temprano a casa porque estaba preocupada por ustedes dos. Tienen mucho que explicar. ¿Qué estás explicando? Pregunté. No te hagas la tímida. Gritó Gabriella. El asunto ha terminado. Ya lo sabemos todo. ¿Todo? Fruncí el ceño.
¿Pensabas que no nos íbamos a enterar? Sabemos lo que has estado haciendo y deberías avergonzarte de ti mismo. Mi mente seguía trabajando furiosamente, tratando de entender qué estaba mal. Aunque a Azel no le estaban gritando, parecía que estaba a punto de llorar. Lo siento, no sé qué quieres decir. Ella arqueó una ceja. No lo sabes. ¿No lo sabes? Vuelvo a casa después de una semana, y lo primero que veo cuando entro es que has estado viviendo todo este tiempo con una chica. ¿Eh? Admítelo. Gabriela puso el puño sobre la mesa. Te han pillado con las manos en la masa con una mujer. Mamá metió la mano detrás de la esquina, hacia un pasillo, y sacó a una mujer joven que vestía un traje de mucama. ¿Quién es? Preguntó Azel. Espera, ¿no es ese mi disfraz de Halloween de hace 2 años? La muchacha hizo una reverencia. Hola, soy Kiera, la esclava del amo. Me había olvidado por completo de Kiera, mierda. Fin del volumen 3. Gracias por escucharnos aquí, en TK Novelas Ligeras.